Montse, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Quédate ¿Sí? sentada. Vale. ¡Qué alegría! Pues Tenerte nada. aquí en el tirar. Ay, qué ganas tenía yo de ver ya cómo te había quedado esto. Mira. Ay, he visto las paredes, que Sí. son una maravilla, vamos. Sí. Vamos, desde luego lo voy a hacer en mi casa. Sí. ¿Cómo has hecho eso? Porque hemos querido, como el tiraz es algo tan, no original, sino tan auténtico, porque estamos hablando de una etapa de esplendor, ¿no? De lo que es el sur del peninsular, en el que se desarrollaron las artes, las letras, la artesanía, tuvo todo un auge tan grande, pues hemos querido conservar esa autenticidad, digamos que construyendo o habituando el tiraz con las mismas técnicas que se usaban de construcción y de adecentamiento de las viviendas, las casas, los talleres en aquella época, en Al-Ándalus. Entonces, lo que tú ves en la pared no es otra cosa más que cal y pigmentos minerales. ¿Qué pigmento es este? Esa es una mezcla de siena tostada y almendra. Es que en mi casa tengo la pintura así, pero claro, como tengo muchas humedades, pues haciendo así y además luego puliéndolo como lo habéis hecho allí. Claro. Ese pulido, ¿cómo lo has conseguido? Eso es El suelo de ahí, ayer lo... no es ni más ni menos Ahora tenemos que dar... verdad, por supuesto, es una palabra Lo tenemos que dar como árabe, pero no es ni más ni menos que el verdadero suelo. Lo pueden ir a vender en cualquier tienda un preparado que es el fútbol, pero hay una serie de ingredientes que no son verdaderamente naturales, por así decirlo. El alta vela no es otra cosa que cal grasa, la cal grasa que se apagaba, la cal en terrón apagada, cal grasa más polvo de mármol y bueno, y ya después, por supuesto, el estuco es la imitación al mármol, ¿no? Lleva polvo de mármol, pero más pigmento, más el pigmento, el color que se le quiera dar. ¿Cómo se aplica? Se aplica con brocha, con brochón, como se ha aplicado siempre, con brochón, y luego se le da como lo que es una llana. Una llana pequeñita. ¿Qué es una llana? Una llana es la paleta esta de los albañiles de extender el mortero, de extender el cemento. Y por supuesto se aplica también, tiene que tener una buena base de mortero de cal, es decir, el revestimiento es también cal. Qué bien. Estamos haciendo uso, bueno, hemos hecho uso de elementos naturales, por supuesto, que la casa, que el taller transpire, que es otra de las cosas que nosotros queríamos. Que tenga vida en todos los sentidos, entonces que respire. La cal facilita la respiración de cualquier vivienda, de cualquier habitáculo y la transpiración, es decir, no hay problemas de humedad ni hay problemas de insalubridad, por así decirlo. Y por supuesto conservando, pues no conservando, sino haciendo alusión directa a los colores que en aquella época también había. Todos son simbólicos también, ¿entendés? Y ya viniendo a tu máquina tan fantástica, el telar. Sí. A mí es que me fascina, me fascina. Sí. He visto fotos tuyas que tienes otro, pero este es uno especial. Cuéntame esto de que es tan especial este telar. Sí, este es muy especial, bueno, porque en primer lugar porque lo ha hecho Antonio. ¿Tu marido ha hecho esto? Exactamente, lo ha hecho él, es una réplica, una miniatura, ¿no? Del otro, del almagara. Exactamente. Y va hecho con restos de madera, con palés. ¿Con palés? Con palés. Yo no me puedo creer que Está esto hecho se puede. exactamente 100% reciclado, Es una... sostenible. Es una réplica del otro. Bueno, pues ahora cuéntame Sí. un poquito de este hilo. ¿Qué hilo Sí. es este? Bueno, esto es una mezcla, esto es algodón. Algodón. Principalmente algodón, pero lleva, si tú te das cuenta, lleva un poquito de brillo. Ese poquito de brillo es viscosa, que la viscosa es un residuo celulósico.
porque y lleva esto es lo que se corresponde con lo que se denomina una fibra fantasía. Toda fibra que lleve así añadidos, como por ejemplo esta que lleva un poquito una lentejuela o dos cabos, ¿no? Uno de algodón y otro viscosa, es lo que es un hilo, una fibra fantasía. Fibra no, hilo. Un hilado fantasía. ¿Por qué? Porque he elegido digamos, esta urdimbre porque tiene el color lila o el color así moradito y el color verde. El color verde, como digo, el verde germen, el verde que todavía no está bien clorofilado, que es el color del germen, de la semilla, cuando germina. Para mí el color violeta, el color morado, el color malva, es el color de la transformación. Y el color verde, por antonomasia, a lo largo de la historia, siempre se ha identificado con el color esperanza, pero es también el color de la vida, porque cuando de la tierra nace el fruto, cuando germina, el germen es este verde. Entonces, el verde es verdaderamente vida, la alegría de la vida. Y para mí simbolizan mucho los dos colores, porque es la transformación de una vida. Desde luego, estás en fase total de transformación. Es la transformación de la vida, por eso he querido poner estos dos colores como urdimbre. Y cuéntame, ¿cómo has llegado al tema de que se te ha interesado el tema de los telares? Sí. Porque esto es súper antiguo, ¿no? Que esto, la historia es impresionante, ¿no? Sí, bueno, digamos que la tejeduría llegó a mí a través de la historia, o que la historia me ofreció la tejeduría. Yo comencé a estudiar hace 5 años geografía e historia y por supuesto pues cuando me planté ante el neolítico, finales del paleolítico y el superior y el neolítico, y se me ofreció o conocí, tuve como yo digo, aquello fue un punto de inflexión para mí, la revolución neolítica. Si verdaderamente había una revolución en la historia, fue la del neolítico. Y se me ofrecieron los primeros telares. Por supuesto apareció la metalurgia, ¿no? No la industria, sino la manufactura de los metales, apareció la domesticación, o surgió también la domesticación de los animales, la domesticación del grano, es decir, aparecieron las primeras sociedades agricultoras y con ello la tejeduría, es decir, la posibilidad de hacer fibra, la posibilidad de hacer hilo de la fibra y por supuesto de hacer tejidos con esos hilos. En el neolítico apareció el hilado y en consecuencia la tejeduría, que vino de la mano de la cestería del paleolítico. Primero tuvo el hombre la necesidad de tener recipientes en los que contener lo que recolectaba, porque el hombre era originariamente cazador y recolector, y a través de la observación de la naturaleza, la observación del medio que lo rodeaba, los nidos de los pájaros, las raíces de algunos árboles que sobresalían por ende la tierra y también se enraizaban de manera que parecía un cesto. Entonces, por observación directa, el hombre conoció la tejeduría, o se hizo con el arte de la tejeduría, no, perdón, de la cestería. Y ya en el Paleolítico Superior, que fue donde aparecieron las primeras cuerdas o las primeras trenzas de cordón, en el Paleolítico Superior aparecieron los primeros hilados muy toscos, pero no con uso, porque el uso o el usillo apareció en el Neolítico. Entonces, el trenzado de la fibra condujo directamente al hilado de la misma, y cuando ya tenían un hilo, una hebra entre sus manos, se dieron cuenta de que entrelazándola daban lugar a tejidos. Es decir, algo con lo que poder cubrirse y que además lo consideraron, debió ser algo tan imponente en aquella época que en todas las culturas hay deidades que se manifiestan como protectores de los tejedores o tejedoras, o señores de la tejeduría, como deidades que ofrecieron al hombre la tejeduría, es decir, que se consideraba en la antigüedad algo divino, algo que los dioses nos dieron.
¿Y puedes mostrarme un poquito cómo estás haciendo esto? Claro que sí. Es que esto es fantástico. Sí, esto es una maravilla. Fantástico. Esto es una maravilla. A mí me ha cautivado. A mí me ha cautivado por completo, hasta el punto de convertirse casi en una obsesión y dar lugar al tirar, ¿no? Ahora un poquito más adelante hablaremos de ello. Este en concreto es un telar de pedal, por supuesto. Es un telar de contramarcha, lo que significa que facilita mucho el tejido, ¿no? El hecho de tejer, porque cuando piso un pedal, si te das cuenta, ahora te comentaré, ahora te voy a explicar un poquito en qué consiste el telar, cuáles son las partes del telar y cuál es la función de cada una. Cuando piso un pedal, unos lizos suben y otros lizos bajan, con lo cual se llaman... estos son los lizos. ¿Pero a qué se refiere? ¿A esta parte o estos son las mallas? Las mallas. Lizos. Lizos. Los lizos. Las tablitas. Exactamente, sí. Los palitos, como yo dije en un principio. Pero te voy a explicar cuál es la función de cada cosa. El conjunto es un telar. El telar primigenio, o los telares más rudimentarios, los que aparecieron en el Neolítico, eran telares horizontales y posteriormente ya, digamos que evolucionaron a lo que era el telar vertical de pesa. El que se nos ha ofrecido, el que nos ha llegado a nosotros como el telar de Penélope, el telar de la Odisea, en el que Penélope tejía y destejía mientras esperaba la llegada de Odiseo. Ahí se montaba la urdimbre, es decir, no había posibilidad, por ejemplo, como aquí, que se monta la urdimbre independientemente de los métodos que se quiera montar, se enrolla y no hay posibilidad, ¿no? O no facilita que se enrollen los hilos de urdimbre. Ahí había una medida finita, porque claro, aunque también había telares inmensos que para manejarlos, no sé, sinceramente, no sé cómo sería su manejo para vérselas con tantos hilos y con un urdimbre tan grande, se sostenía la urdimbre con piedras, con pesas de pelar que se llamaban. Se envolvía lo que era el telar y la tensión de la urdimbre era la que le daba la pesa. Entonces se hacía manualmente, aunque ya después también aparecieron lo que era la canilla para poder ir metiendo, facilitaba lo que era ir metiendo el hilo por la urdimbre, pero claro, en un primer momento se hacía de forma manual. Las manos era el instrumento con el que se tejía y con el que se transportaba el hilo o la fibra. El telar vertical, el telar horizontal, perdón, de pedal, tiene su origen verdaderamente en Japón. Y aunque se piensa que podría remontarse al 4000 a.C., hay vestigios, los vestigios que se conservan y que se han podido registrar históricamente, se remontan al 1500 a.C. El telar de pedal que facilitó muchísimo también lo que era el hecho de tejer. El hecho de tejer, porque ya se podía enrollar la urdimbre, favorecía la aparición de ligamentos, es decir, la forma en la que aparece el tejido, la forma de ligarse los hilos. Eso permitió o favoreció la posibilidad de hacer tejidos más exquisitos, aún remontándonos al tiempo, a la fecha en la que nos estamos remontando. Y también hay una particularidad, que es que allí China, Japón, era la cuna de la seda. Era la cuna de la seda, eran los maestros en el arte de la seda. Pero claro, estamos hablando en que todo Oriente Próximo, Oriente Lejano, Oriente Medio y Oriente Próximo estaban intercomunicados. Porque no podemos hablar todavía de lo que era la ruta de la seda, pero estaban intercomunicados, muchísimo más que con Occidente. Entonces, digamos que por esa marea no de socializar, ni mucho menos, sino de intercambiar recursos, de necesidades, de subsistencia, entonces los telares de pedales llegaron hasta Persia. Y en Persia los adaptaron a su fibra, que la fibra que ellos tenían era la lana. Y entonces fue en Persia donde surgieron los primeros telares adaptados a lo que era la tejeduría convencional de hoy día.
y que gracias a través de Bizancio y a través de Persia llegaron hasta Al-Ándalus, y ahí fue donde tenemos el origen de los tiraz. Del tiraz. Los telares han ido evolucionando a lo largo de la historia. Evolucionaron hasta el 1800, sí, hasta el 1800 y algo, con la aparición de los telares Jaguar, que fueron los primeros telares mecanizados para poder realizar tejidos exquisitos también. Pero claro que fue el principio del fin de la tejeduría artesanal, porque junto con el Jaguar llegaron los telares mecánicos, la revolución industrial, y eso fue, digamos, una muerte silente para la artesanía textil. Lo bonito es que ha perdurado de forma familiar, digamos, es decir, en el seno de la familia, porque aquí en la península hay zonas muy textiles. Aquí en concreto, en la Sierra de Huelva, estaba Linares de la Sierra, Aracena, pueblo, Encinasola, donde la manufactura textil artesanal se ha mantenido hasta mediados del siglo XX, hasta en los años 60, 70 aproximadamente. Y además se le debe su nombre al cultivo del lino para uso textil. Era algo muy bonito porque ha perdurado desde el seno de la familia, una tradición familiar. Los 80, los 90 fueron también demoledores para la artesanía, porque la tecnología, parecía como que la tecnología no era compatible con la artesanía, que el artesano era como algo sin formación, sin conocimiento, algo muy básico. Ser artesano era como lo menos, ¿no? Como se ha comparado mucho como con el campo, cuando principalmente lo que nos sustenta es la tierra y la manufactura, lo que verdaderamente sale de las manos. Y curiosamente, en estos últimos años ha habido un resurgimiento de esa necesidad creativa frente a la industrialización, porque ni que decir tiene que la fibra sintética es la originaria de la mayoría de las patologías dérmicas. No, la fibra sintética no permite la transpiración, y el que la piel no transpire es sinónimo de alergia, de dermatitis y de muchas patologías más que ahora mismo no se me vienen, ¿no? Pero el estar en las 24 horas del día en contacto con una fibra que no transpire, la piel es el mayor órgano del cuerpo, tiene que respirar y tenemos que favorecer eso, la transpiración. Bueno, pues... Y gracias a la tejeduría artesanal se están recuperando tejidos que la industria no puede realizar. Estuve hablando cuando comencé con la idea, porque claro, por supuesto esto no ha sido de un día, ni de tres, no ha sido de cuando ya comencé con la idea de dedicarme a la tejeduría de forma profesional, me puse en contacto con la hermana tejedora de un convento que hay en Salamanca, en un pueblo que se llama Manceras de Abajo, y que ellas conservan todavía hoy día telares mecánicos. No son telares artesanales de madera, sino que son los telares mecánicos que surgieron en la Revolución Industrial. Y ella me comentaba de la necesidad de, que son curiosamente las que se encargan de realizar, de tejer la tejeduría para los hábitos de los religiosos aquí en la península. Y ella me comentaba la necesidad de fibra pura, que hoy no había manera de encontrar para esos telares, para los telares mecánicos, lana virgen al 100%, porque la tensión de los telares provocaba la rotura de los urdimbres. Entonces, claro, estamos hablando de telares más amplios, de telares más grandes, y claro, la rotura de un hilo de urdimbre en un telar, que no te puedo ahora mismo precisar cuál es el mecanismo, pero claro, que no es, digamos, tan básico como este, en el que un error lo puedes advertir a simple vista y reparar inmediatamente. Ella, la pobre, pues se quejaba de eso, de que no había lana auténtica. Eso era lo que ella me decía. Todas viene ligada o con poliéster o con nylon. Y la mezcla más pura, me decía ella, la mezcla más pura es lana al 80%, poliéster o nylon al 20%. Y se nota.
decía ella. Nosotros tenemos nuestros hábitos de lana, que los tienen reservados, me imagino yo que los tendrán reservados para determinados eventos, determinadas circunstancias, y los hábitos de a diario que son de lana mezcla, y ella decía que se notaba muchísimo. De hecho, me mandó unas muestrecitas de estameña, me la tenía que haber traído, no me he dado cuenta, unas muestrecitas de estameña para que yo viese qué estameña tejían ella. La finura de la lana, o el grosor de la lana, no es lo mismo el algodón franciscano que, por ejemplo, la saya de un sacerdote, siempre es más tosca. Y es muy curioso porque la estameña era el ligamento base o el tejido por antonomasia en la península antes de la llegada de los musulmanes. Porque lo que había aquí era mucha lana, y además el hilado era más bien, te voy a decir rústico, pero no es rústico para que nos entendamos nosotros. La lana de estambre era una lana muy vasta, que picaba. La lana pica, incluso la lana merino pica. Hombre, yo te lo puedo decir porque en mi colegio, yo estuve en un colegio antropológico, y las cuestiones que me hicieron ponerme ropa interior de lana. De lana, exactamente. Y vamos, eso picaba, sí. Y yo me las apañaba siempre para romperlas. Algodón. Algodón sí, pero lana pica. Claro, es que la lana pica. Es la característica de la lana. Es la característica de la lana. Había un dato muy curioso que leí el otro día en un libro, era un artículo de historia que decía que incluso en la Edad Media, las clases menos pudientes, la ropa del recién nacido, que el recién nacido entonces no tenía ropa, sino que el niño era el pañal y toca, no se le vestía prácticamente, los pañales del recién nacido eran de lino, incluso en las clases menos pudientes. ¿Por qué? Porque es tan delicadita la piel del recién nacido que la lana es urticante. Entonces, si a eso le sumamos la humedad, ¿no?, del pañal, junto con lo urticante de la lana, le aparecerían unos enrojecimientos y una dermatitis tremenda. Pero ¿cómo entonces se sabía qué fibra era apta para uno, digamos, por ejemplo, para el recién nacido, y qué fibra no era apta? La lana, para aportarle calor, siempre sobre el lino. La fibra en contacto con la piel, el lino. Los árabes también introdujeron algodón en la península, pero no tuvo tanta aceptación como se esperaba, porque verdaderamente las fibras de algodón, al principio, el hilado de algodón era menos resistente que el de lino. El lino era más dificultoso a la hora de ponerlo en el telar, porque es una fibra de tallo, y como es una fibra de tallo que está seca, que hay que trabajarla en húmedo, no es flexible. Se presta mucho también a la rotura de los hilos de urdimbre, pero ahí ya cada tejedor o cada tejedora tiene que tener la pericia de darle al telar la tensión necesaria o la tensión correcta para que no se le partan los hilos de urdimbre. Cada fibra tiene vida propia, cada tejido según la fibra es un ser diferente. ¿Y qué opinas de la seda? Porque está todo... La seda, bueno... ¿Has probado alguna vez tejer con seda? He tejido con seda, pero he tejido con seda en trama. No la he metido todavía en urdimbre. Vamos a ver, explícame qué es trama y qué es urdimbre, sí. Porque si no... Sí, la urdimbre es la base del tejido. Es decir, lo que viene por aquí, ¿no? Los hilos, exactamente, que ponemos en el telar, dándole la disposición que queramos, dependiendo del tejido que queramos hacer. El tejido base o el tejido original es el tafetán, que es un hilo sobre otro. Vamos a tejer ahora, porque estoy tejiendo salga. Y aquí, mira, si vienes por aquí te lo puedo enseñar. Mira. Esto es el comienzo del urdimbre. Entonces, si te das cuenta, uno por encima, uno por debajo, uno por encima, uno por debajo, uno por debajo, ¿lo ves? Sí. Ese es el ligamento base. El uno por encima, lo que nos ha llegado a nuestros días como tela de saco, la arpillera. Eso es tafetán. Otra cosa, como me hicieron una pregunta no hace mucho, me dijeron, no, pero eso no es tafetán, porque el tafetán era de seda. No. Hay un tejido que se llama tafeta. La tafeta sí es tafetán de seda. La tafeta es el tafetán de seda. Y curiosamente también nos viene
de Persia, de la zona de Irán, Irak. Allí la manufactura textil desde el principio de los tiempos era increíble. Dominaron el arte de la tejeduría como pocos. Allí fue donde verdaderamente se entendió el tejido como joya. Como joya. De hecho, en la antigüedad se hacían regalos de tejido. Pero yo creo que tenemos que volver a este tema de ver la ropa no como un producto, me lo compro de temporada y lo tiro, sino, y se ha visto ahora con el COVID, estas montañas y montañas de ropa que se han tirado porque no se han vendido de temporada. Ahí se ha visto la cantidad y además no se puede reciclar, porque como tú has dicho es esta mezcla. Por lo tanto, yo creo que con todo esto de ser más, de pensar más en el medio ambiente, yo creo que justamente este tipo de materiales que tú estás haciendo, de prendas tan especiales, que para mí es que es una obra de arte. Tú sabes que tu primera prenda con el telar me la regalaste. Y es que la uso muchísimo. Para mí es que es una obra de arte que la tengo y la tengo que conservar, pero la uso muchísimo. Es decir, cuando estoy fuera en el estanque, que tú sabes que tengo mi estanque fuera, me tapo con ella, me siento, ahora en verano que la silla de escritorio es como de plástico, y entonces pues la pongo encima para no quedarme pegado con ella. Yo creo que tenemos que volver a apreciar más las prendas que tenemos y a cuidarlas, que no es tenemos que huir de esta sociedad que es de comprar y tirar. Por lo tanto, yo creo que estas cosas como detalles que podemos tener con otra gente, pues es realmente que vuelva gente a hacer las cosas tan maravillosas como tú. Es fundamental. Y verte trabajar, pasarle el hilo, es que me encanta, me encanta. Vamos, ya sabes, ya es la segunda vez que vengo para verte y veré más veces. Es que el hecho de tejer, yo me acuerdo que la primera vez que yo, porque cuando yo decidí aprender a tejer, lo primero que hice fue buscarme un curso de tejeduría, pero un curso teórico, donde yo supiese los términos, desglosar, claro, yo venía de ciencias, ¿no? Y necesitaba primero comprender, antes que aprender, entender. Entonces hice un curso en Granada, en Campus Elea, y me quedé prácticamente igual. Digo, no entiendo nada. Yo quería entender y no entiendo nada. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? La tejeduría es un oficio artesanal. Y como oficio artesanal ha llegado hasta nuestros días por transmisión directa. Es decir, siempre había un maestro tejedor, el oficial y el aprendiz. Y era una transmisión directa de conocimiento por observación, por supuesto por ejecución, y luego por transmisión oral, porque el aprendiz aprendía observando, el oficial ya tenía determinados conocimientos y el maestro era el que tenía el secreto. Cada maestro tejedor tenía, no su técnica, hablan de técnica, pero no era su técnica, era su manera de entenderse con la urdimbre y con la trama. Cada maestro tejedor le daba a su tejido su peculiaridad. De hecho, hay algo muy bonito que apareció en el Renacimiento, cuando hubo el paso de la pintura del arte al fresco, de la pintura al fresco en tablas, y comenzó a pintarse el lienzo, el lino. El lino fue la primera fibra que se utilizó para pintar. Pues pasó que hubo un auge de la manufactura textil increíble, porque no solamente en los talleres artesanales estaban los telares para realizar tejidos para la vestimenta, sino que se dedicaban, en un taller textil había al menos 2 telares para realizar lienzos para arte. ¿Y qué era lo que sucedía? Que cada pintor tenía sus requerimientos. Cada tejedor tenía su peculiaridad. Entonces ahí entraba la simbiosis del artista y el artesano. Y es por eso que yo digo que siempre detrás de una gran obra, detrás de la imponencia de una obra de arte que ha llegado hasta nuestros días como algo increíble, siempre ha habido un gran maestro tejedor que ha podido o que ha hecho posible esa obra, gracias al entendimiento entre los dos, a que el artista quería
un lienzo determinado, con un ligamento determinado, con un color determinado, porque había artistas que querían lienzos blancos, lo máximo que se permitía blanquear en aquella época, porque blanquear la fibra la degeneraba también. Otros que querían el lienzo en el color natural de la fibra, y otros que querían a lo mejor el lienzo más tostado, dependiendo de lo que fuesen a hacer, aunque ellos después preparaban el lienzo dándole capas de barnices y demás para poder tapar los poros, pero había obras en las que se prefería que fuese porosa, para que hubiese un efecto como de textura o de difuminación, ¿no? De difuminación. Exactamente, exactamente. Y fue increíble en el Renacimiento, sobre todo en el Barroco, cómo la industria textil, o la manufactura textil, no me gusta decir, la artesanía textil, estuvo tan ligada al arte. Aparecieron, por supuesto, también una cosa muy bonita, el otro día también leí un artículo que había fallecido en Valencia, el último Bellutier de la península de aquí de España. Los Bellutiers eran los maestros tejedores de terciopelo. ¿Cómo se puede tejer terciopelo? No, en este telar no se puede tejer terciopelo. En este telar se puede tejer con hilo de terciopelo, pero no terciopelo. El telar para tejer terciopelo es muy parecido a los telares de tiro morisco, que eran los que había en los tiraz, los telares de tiro morisco, que son telares que tienen como... son unos telares enormes, que tiene como, está la urdimbre base, pero luego tiene como otra urdimbre que hay que mover desde fuera, porque serían como dos tramas. Aquí yo soy la encargada de pasar esta rama. Pero en los telares de tiro morisco, que era donde se tejían los tejidos de lampanazaríe, y lo que en un momento dado dio el origen a lo que era el nombre de los talleres, los tiraz, porque se tejían lo que eran unas bandas que le llamaban bandas de tiraz. Eran como emblemas, al principio surgieron como emblemas, como, no me sale la palabra, estaba todo enfocado, por supuesto, en el arte o la industria de la guerra, ¿no? Porque entonces la guerra era también lo que sustentaba, aunque destruía, pero lo que sustentaba una sociedad. Como el blasón de un personal, de un señor que tenía una mesnada o un ejército. Te hablo del Islam, ¿no? de la parte musulmana. Era su identificación como señor que tenía un ejército. Entonces eran las bandas de tiraz, pero luego era algo tan maravilloso porque es que para mí es como si estuviese bordado. Es como un tejido y tú lo ves así a primera vista y dices, esto es un bordado. Un bordado es otra técnica, ¿no? Tienes el tejido y ahora ya lo realizas con aguja e hilo. Para mí es un bordado. Entonces, ¿cómo eso se podía hacer con un telar? Pues eso se puede hacer con un telar de una forma, es difícil. De hecho, solamente queda untar el tiraz que está en fez. Y el telar es impresionante, creo que tiene 5 metros de largo. Y luego está el maestro tejedor, que es el que lleva la trama principal, pero luego necesita de otro tejedor, que es el que va moviendo, como yo digo, el bordado, el motivo, realmente. El que hace elevar unos hilos y bajar otros para que allí, en la trama, aparezca el dibujo. Y a priori, y a simple vista, parece un bordado. Pues esa técnica se, digamos, evolucionó en los telares de Palermo para hacer lo que era el terciopelo, y que tuvo su gran auge en Venecia. Por eso nos ha llegado hasta nuestro día como el terciopelo veneciano, como algo exquisito. Cada elemento tiene su zona geográfica, es muy curioso. Y nos ha llegado a nuestra época como el terciopelo veneciano, como el más exquisito de los terciopelos, y se hacía con seda. El terciopelo auténtico es de seda. Es una mezcla entre brocado y es que es algo fascinante. El auténtico, el de verdad, el tejido como joya, el tejido entendido como obra de arte, que es algo fascinante. Es que la historia está llena de alusiones a la tejeduría, empezando porque fue algo revolucionario para el hombre, ¿no? Surgió de la necesidad de vestirse, por supuesto, ya no teníamos vello en el cuerpo y teníamos que resguardarnos,
y de protegerse, no solamente resguardarse del frío, sino también de la protección. Y cómo ha llegado hasta nuestros días. Se ha mantenido como de la misma manera que la metalurgia el poder domesticar también los metales. Yo desde luego me sorprendo muchísimo con eso, porque digo, ¿cómo un hombre o un ser tan primitivo pudo hacerse tanto con la técnica de manipular los metales, de sacar de la tierra los metales, y cómo pudo hacerse con la técnica de hilar la fibra y hacer tejido? A mí es algo que particularmente me sorprende. Mis compañeros de historia lo dan como por algo muy... como esto es sota, caballo y rey, ya está, ni más vuelta ni hoja, es que esto es lo más... Pero es que no es... Yo que he intentado conocer la teoría, que he intentado conocer a lo que me he metido de lleno en este mundo, en este universo, para mí me parece lo más complicado del mundo. Porque a mí me lo han transmitido, ya hecho, pero aquel descubrimiento es que verdaderamente cuando nos ofrecen el Neolítico como una revolución, fue una revolución, tuvo que ser algo increíble, Lo que a mí siempre me encanta de ti es eso, que cómo te emociona este tema, y que gracias a gente como tú, esto no se pierda, porque cada vez quedan menos gente artesanal. Tú buscas a alguien artesanal, sí, y queda poca artesanía, ¿no? Y, por ejemplo, mi última experiencia, que has hablado de FED, ¿no? Sí. Que cuando hicimos el viaje por Marruecos, que fue para mí un descubrimiento fantástico, ¿no? Me llevó mi marido, que eso, que yo pensaba que todo iba a estar lleno de talleres artesanales, que quedan todavía muchos, sí, pero que realmente se está perdiendo, y cada vez se está perdiendo más. sí. Pero gracias a gente como tú, yo creo que se va a conservar, por lo menos aquí en Andalucía, el andalusí, como tú dices, Sí. todo este tema, ¿no? de ver cómo esto se mantiene. Se mantiene. Y yo creo que gracias al taller que tú has abierto aquí, que me has invitado y invitas a la gente para que venga, y espero que venga mucha gente, para que también los niños aprendan y vean cosas que se puede hacer. Y también, como tú dices, trabajas también conmigo en el hospital con personas con discapacidad. Yo creo que puede ser una cosa motivadora. Yo siempre, a través del arte, a través de la Asociación de Terapias Ecuestres, que Carmen, sabes que viene también nuestra presidenta, del tema del arte y de las cosas, de las herramientas, y hacer una inclusión de todas las personas, que todo el mundo somos válidos y todo el mundo tenemos algo que ofrecer en este mundo. Exacto. Yo creo que más adelante en la asociación algo tenemos que buscar para trasladar también allí, que la gente, ya te digo que la combinación que quiere hacer Carmen siempre en la asociación es el unir el arte, la artesanía y la naturaleza con el centro, y tenemos que pensar en un futuro cómo podemos hacer algo allí, no tan sofisticado como esto, pero algo sencillo donde la gente puede ver cómo puede crear algo, cómo puede hacer algo tan creativo como tú estás haciendo con tus manos, ¿no? Sí, y es que siempre lo que tú acabas de decir es que siempre ha ido de la mano. Arte, artesanía, naturaleza han sido un conjunto, hasta que hubo un momento en el que se separó por el motivo que fuera, pero eran un conjunto. Y yo verdaderamente aquí he tenido tres maestras tejedoras, y cada una me ha aportado y cada una me ha enseñado. Pero donde yo verdaderamente me emocioné, porque yo es que necesito emocionarme con algo, necesito no solamente interiorizarlo o entenderlo y aprenderlo, sino emocionarme. Que cuando yo monto mi urdimbre le digo, ¡ay, sigue, Monse, sigue! A ver el resultado, saco la urdimbre y digo, Dios, esto es maravilloso, ¿cómo lo has hecho? Me pregunto yo a mí misma. Esa sorpresa, eso es lo que yo aprendí en Tánger, en el Fonduk Sherham. Es el sitio no turístico de Tánger, pero es
Me emociono porque salí de allí llorando, pero llorando de alegría, de emoción, porque me hicieron sentir también, que me hubiese quedado con ellos tejiendo allí. Tenían telares rudimentarios, pero rudimentarios es poco, 4 trozos de palo allí mal puestos, pero de aquellos telares salían joyas, verdaderas joyas. Y el maestro Said, es que estoy deseando volver para poder darle un abrazo a ese hombre porque me hizo sentir muy bien y me dio, digamos, la piedra angular que todo tejedor o toda tejedora debe hacer propio para que sus tejidos sean tejidos vivos, como yo digo, sean peculiares y característicos de lo que se ha querido transmitir, sean transmisores de bien sea de una emoción, de un sentimiento, de un momento, de algo. El maestro Said me dijo, para ser tejedor o tejedora no basta con saber montar una urdimbre o tirar una urdimbre, como se suele decir. No basta con saber tirar una urdimbre, no basta con saber pasar la lanzadera, no basta con saber interpretar los patrones holográficos, no. Para poder ser tejedor o tejedora hay que ponerse delante del telar, observarlo, respirarlo, hacerlo tuyo. Y en ese momento ya no tienes pie, ya no tienes mano, ya no tienes cabeza, porque tiene que salir del corazón. Y es el corazón el eslabón que pone en marcha ese engranaje. Pie, mano, cabeza. Todo tiene que ser procesado desde aquí. Es decir, el ingrediente primordial o la esencia de ser tejedor o tejedora es sentir lo que sea. Es ese, desde que se tiene el hilo en la mano hasta que se saca del telar, es sentir lo que sea. Y eso es para mí, digamos, o eso fue para mí lo más revelador y lo que verdaderamente me Monse continúa, porque esto caminó. Y a partir de ahí pues yo consideré que la tejeduría era como, me ha reportado mucho, me ha aportado mucho y aportándome, porque la tejeduría para mí es amplitud. Es amplitud. Si tengo mis momentos, como yo digo, esta vida aprieta tanto, ¿no? Vivimos en una sociedad que aprieta, que aplasta, que oprime. Para mí la tejeduría es amplitud, la amplitud de poder ser yo misma, de poder ser yo realmente, sin más capas de cebolla y sin más protecciones externas, por así decirlo. Ay, pues está abierto el corazón, increíble, no sé. Si a mí verdaderamente alguien me alentó a continuar la tejeduría, fue el maestro Said del Fonduk Sherja de Tánger, que es el centro de la artesanía, de la verdadera artesanía textil de Tánger. En el zoco, en los bazares, te encuentras así, te encuentras telares, pero todo enfocado al turismo. Y es en el Fonduk Sherja donde se teje para ellos, donde se hacen tejidos para ellos, donde va la gente a comprar, porque el Fonduk Sherja es como si fuese un zoco, el zoco donde ellos van a comprar su mercado real. Abajo están lo que son los puestos de vegetales, de gallinas, de alimentos, y arriba están dispuestos los cuartitos de los artesanos. Cada cuartito es un maestro artesano con su aprendiz y con su oficial. Normalmente son 3. Y hay telares que son grandísimos, son enormes, pueden tener una anchura de 3 metros y son movidos por tres hombres. En Marruecos, salvando las tejedoras de las montañas que hacen las alfombras, los tejedores son hombres. Entonces esos telares los mueven 3 hombres. El del medio es el que mueve el telar con los pies, y los de los extremos son los que reciben la lanzadera y batalean, ¿no? Golpean con el batán el tejido. Entonces es una sincronicidad, una conexión, una habilidad, una maestría. Yo me llené de la sorpresa que necesitaba, de la emoción que necesitaba y de la esencia que me faltaba. Porque era eso lo que me faltaba, la esencia, el ser para ser tejedora. Y las quería allí,
en Marruecos, en el Fondú Cheja. Para mí fue mi llave maestra a la tejeduría, verdaderamente. Busqué mucho, intenté aprender, como te he dicho, pero fue allí donde encontré las respuestas a todas las preguntas que se reducían al corazón, a eso que tenemos hoy día tan bloqueado, que no dejamos pasar al resto. Es algo extraordinario. De hecho, me traje de allí, bueno, esto me lo regalaron ellos. Esto es algo precioso. Esto es la seda vegetal. Esto es seda vegetal. Esto es la seda sabra. Mira, aquí esta que toma así más, aquí la puedes tú ver. Esto es seda del cactus. Y para colores, por supuesto, tú has estado en Marruecos, ¿sabes lo que es el color? Para colores, ellos son los maestros del color. Yo he visto tanto color como allí. Esto es, mira, es que lo estamos aquí un poquito enredado, pero mira, es un brillo y una textura. Si es que ves las tiendas en Marruecos, le he hecho 20.000 fotos a esas tiendas con todos los colorines y todos los rollos así. Exacto, estas son las canillas ya preparadas para tejer. Y además, mira, algo muy bonito, algo que me encanta, de lo que ir haciendo, poco a poco también, es que sus canillas, es decir, lo que va en la lanzadera, es de caña. Claro. Es caña. Es que ello es todo recursos naturales. Aquí se aprovecha todo, y se aprovecha todo de la mejor manera. Y aquello es... Yo estoy deseando volver. Estos son pequeños obsequios de ellos. Yo me vine de allí con regalos de ellos. Ellos fueron... ¿Qué te digo? Estoy deseando volver. Es que me da pena usarlo, todavía no lo he usado. Me da mucha pena usarlo porque digo, lo voy a gastar. Digo, bueno, pero si lo gasto tendré el tejido. Pero me da pena. Es como un regalo, tiene que permanecer intacto, tal cual. Porque es evocador de lo que... Pero yo pienso que te han hecho el regalo no para que lo tengas guardado, sino no, para que lo te ilusiones haciéndolo. Sí, para que lo dejas y además lo use. Para que te lo pongas, para que me haga encima. Sí, un vestido. Bueno, no veo el momento, siempre lo miro y cuando lo voy a usar digo, bueno... Todavía no. No lo tengo claro. Y lo postergo, ¿no? Pero lo tengo que hacer. Llegará el momento. Lo tengo que hacer. Y es algo, la tejeduría es magia. A ver, déjame ver tu magia. Mira. Déjame ver tu magia, porque esto me encanta, verte hacerlo. Hay una diosa que ha llegado hasta nuestro día, una diosa mesopotámica, que es la diosa mesopotámica siria, sumeria, que es la diosa Inanna. ¿Cómo se llama? Inanna. O Ishtar. Que es la diosa creadora y destructora, pero que esa diosa fue la que, según la tradición o la mitología mesopotámica, transmitió a la mujer la magia de transformar el lino en hilo y el hilo en tejido. Es decir, magia. Los sumerios eran los magos por excelencia. De hecho, los magos de la tradición cristiana del portal de Belén eran sumerios, eran sabios sumerios. Entonces ahí aparece la palabra magia, la magia de transformar el lino, el tallo del lino, en hilo y el hilo en tejido. Y fue a la mujer, en contrapunto a lo que ha llegado a nuestro día, porque además también en el medievo y en el barroco los que regentaban los talleres textiles eran los hombres. Se lo digo a la mujer porque la mujer es creadora. Dé a luz o no dé a luz, sea gestante o no sea gestante, la mujer por su ciclicidad es creadora. Y la magia solamente puede salir
de quien crea desde el origen. Entonces algo muy bonito que tenía, digo, también lo tengo que decir, porque es algo que recogen todas las tradiciones, la mujer como creadora y además como eso, como tejedora, creación, tejido, la mujer en el origen. En el origen era la mujer la que tejía, pero no porque fuese una tarea doméstica, ¿no? Sino porque así lo otorgó o porque así lo decidió la divinidad. Que haya cada cual que atienda, que entienda, pero es algo muy bonito que ha llegado a nuestros días y que se lo comentaba Carlos también, que era muy curioso como la estrella de 8 puntas era símbolo de esta diosa, de la diosa Ishtar, de la diosa Inanna, era el símbolo de Venus, era el símbolo de la diosa creadora y que en el Islam se adoptó la estrella de 8 puntas. El Islam surgió en Oriente Medio, Mesopotamia, toda la cultura que había. Entonces la estrella de 8 puntas simbolizaba para el Islam las 8 montañas que rodeaban el paraíso. Adoptaron aquel símbolo que era ancestral como las 8 montañas que rodeaban el paraíso. Y cuando llegaron aquí a la península se encontraron con que aquí también había con que aquí también estaba esa simbología, con que había estrellas de 8 puntas por todos lados. Era la estrella de 8 puntas tartésica y por supuesto no podía ser de otra manera de la diosa Astarte, que la diosa Astarte es la diosa Ishtar, era la diosa Astarte fenicia. La diosa Ishtar o la diosa Inanna era la misma, la diosa creadora, la diosa vivificadora. Como de un punto a otro tenemos la conexión que es la estrella de 8 puntas y que todo está, nunca mejor dicho, tejido y tramado. Es una red increíble. Por eso me apasiona tanto la historia, porque una cosa me repercute en la otra, me conduce a otro origen y hay muchos hilos y todos confluyen en el mismo origen. Y es un tejido precioso. Y tú sabes que en nuestro hospital también se estaba usando ese tipo de estrellas de 8 puntas, aunque ya se va quitando un poquito ese símbolo en la sanidad, ¿no? En Andalucía, en los caminos y tal, que es una pena que se vaya quitando, pero es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra, no solamente de nuestra cultura, sino de nuestra historia, porque en concreto, ahora ya que me he adentrado un poquito más en lo que era la simbología, no se puede asociar tampoco al Islam propiamente, es que estaba aquí ya también, antes del Islam, en la cultura tartésica. Y es algo tan nuestro que teníamos que adoptar como propio de verdad. No hay más símbolo o símbolo más auténtico que el que nos ha llegado desde el principio de los tiempos, que grababan en una piedra, un monolito. Y también nos acompaña a nosotros en la asociación, que también como estrella fugaz, sí, también está dentro de nuestro logotipo y dentro de nuestro programa. Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando estás trabajando y pasa el tiempo, pasan los minutos y te metes en el trabajo en el telar? No pasa el tiempo. Cuando yo me pongo delante del telar, normalmente me tienen que llamar. Me tienen que decir que mira qué hora es, que para mí no pasa el tiempo. Yo llego, a veces me pongo música, otras veces me pongo alguna conferencia que quiero escuchar y que no puedo escuchar, y otras veces no me pongo nada, porque necesito silencio, el diálogo conmigo misma a través de mis manos y de mis hilos. Es lo que le he dicho a Ania, para mí la tejeduría me ha aportado el estar conmigo. Es un estado de presencia que yo no he logrado con nada anteriormente. Yo he tocado muchos palos. me apasionaba la danza oriental, intenté también el giro sufí y me gustaban, me llevaban, me conducían, pero no me llenaban. Sin embargo, con lo que es el tejido, con lo que es la tejeduría, desde que pongo en marcha, desde que selecciono el color, desde que elijo la fibra, hasta que lo voy poniendo en el telar. Ahora, como yo digo, el tejido no es solamente pasar, sino cada hilo en su sitio, cada hilo en su lugar, el estar presente en el tejido,
Muchas veces hay tejidos muy complicados. La saga y el tafetán son muy simples. Es una repetición de una secuencia muy simple. 1, 2 o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero hay tejidos más complicados que tienen una secuencia infinita, como yo digo. A lo mejor para hacer un dibujo son 82 pasadas las que tengo que realizar. Entonces, evito el error desde mi silencio o desde la conversación que yo tengo. Es que me gusta llamarlo así porque es que verdaderamente es así, la conversación que yo tengo con lo que estoy creando. Es algo que estoy conversando, estoy creando, pero que realmente estoy conversando y que me está permitiendo ver. Cuando termino, cuando dejo, cuando dejamos el corte, porque me dicen, mira qué hora es, que no ves el reloj. Efectivamente, no veo el reloj. Pero cuando termino, es como, como que me he vaciado de lo que yo digo, es algo que yo uso mucho, una palabra que yo uso mucho, de todo lo que me aprieta, de las angosturas de la vida. Es amplitud, claro, es algo que aquí se puede percibir como algo que tensión, cuadrado, ¿no? Geometría, todo encapsulado en un instrumento, ¿no? En un espacio, pero verdaderamente es amplitud. De hecho, muchas veces, mira, si observas y vienes por aquí, hay perspectivas que yo digo, y mira los hilos dispuestos en la urdimbre, en la malla, es frondosidad, es un bosque, es frondosidad. Ves ahí, cada hilo pasa por un sitio, es el sustento, pero es frondosidad, es como lo que oculta el bosque. Aquí el tejido es una potencia, lo oculto, aquí ya es la esencia manifestada. Aquí ya está tramado, aquí ya está, este es el resultado del diálogo. Esto es la potencia, la frondosidad, el bosque, lo oculto. Y el tejido ya tramado, es el resultado de esa conversación. Para mí es algo... Mucha simbología en todo esto. Sí. Además pero desde el principio de los tiempos, porque toda cultura tiene su diosa tejedora y su bueno, la cultura griega tenemos las parcas. Pero es que en la cultura nórdica tenemos las nornas. Es decir, siempre hay, en todos los panteones de todas las culturas hay un dios principal, ¿no? Que es el que domina, el que controla, el que permite, el que no permite, pero verdaderamente las que controlan el universo son las nornas, las moiras, las parcas. Son las que permiten el nacimiento y las que quitan la vida. Las que te dan, son las que extienden los hilos para que los seres puedan ir desempeñando su función, su misión. Ya cada cultura les da su connotación, ¿no? Pero siempre eran mujeres, y lo que es el hilo ha estado presente o está presente en toda la mitología de todas las culturas. Sí. Es algo muy simbólico. Y sin olvidar el símbolo del hilo de Ariadna. Exactamente, el laberinto sagrado, exactamente, el hilo que conduce a... Exactamente. En todas las culturas está la tejeduría, el hilado y por supuesto el hilo hace alusión directa al misterio de la vida, propiamente. La vida es un misterio, el día de hoy sigue siendo un misterio. Y es lo bonito que eso siga conservándose como tal, que no pierda, como decía, no me acuerdo, que era un monje, no me acuerdo si benedictino o franciscano, no me acuerdo, pero decía, la sorpresa siempre tiene que estar presente, y cuando algo se comprende, cuando se llega al origen o a la comprensión de un elemento, eso ya deja de ser divino, ahí ya no está Dios. Tenemos que estar siempre abiertos a lo que es la sorpresa, y que algo nos siga sorprendiendo como la primera vez que llegó a nosotros. Eso es lo bonito.
y que hoy día se está perdiendo. Hemos entrado en una dinámica de rutina, de repetición, de no ciclicidad, de no querer asumir que verdaderamente somos cíclicos. Estamos rodeados de la naturaleza es cíclica. Las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, nos hemos desvinculado de eso y nos hemos alejado de lo que es la verdadera naturaleza. Y en consecuencia de la sorpresa del poder sorprendernos y del poder seguir sintiendo a esa divinidad. A mí, Monse, lo que me ha llamado también la atención es el tema de que tú no solamente estás pasando hilos y haces un motivo que es siempre repetitivo, sino que tienes, me has enseñado algunas telas que son súper complicadas, que son súper enredadas y además que me contaste el otro día que eso no es una cosa así que te surgió, ni que haya libros que te lo cuentan. No, a mí, como tú sabes, llegué a la tejeduría a través de la historia. Hay determinados tejidos que ya no se pueden hacer en telares industriales. Entonces, como a mí me apasiona la historia, es algo que yo disfruto, que vivo y que me emociona, pues siempre estoy consultando. De hecho, mira, he querido traer porque esta es mi última reliquia. Esto lo he comprado en una subasta y es un libro que es la historia del tejido. Es muy básico, pero al mismo tiempo es muy bonito porque vienen tejidos desde que la historia se empezó a registrar, desde que la historia es historia, ¿no? Desde que se puede tener conocimiento de ello, hasta de todas las culturas, por supuesto, hasta la revolución industrial. Y hay tejidos maravillosos y la tejeduría ofrece sorpresa, exactamente. Entonces, ese tejido, por ejemplo, es increíble lo fino que es, ¿eh? Sí. Y que el motivo que casi no da la sensación que no tiene dibujo, pero es un dibujo interno dentro. Exactamente. Este en concreto, no recuerdo las pasadas, pero me acuerdo porque hay variaciones de ligamento, hay variaciones de este tejido, pude sacar hasta 3 variaciones. Cambiando la forma de pedalear, pude sacar tres dibujos. Pero en concreto el origen era uno, que era un ligamento que estaba registrado en un manual de tejeduría de un gremio de tejedores de Gante. Y es lo que se denominaba ha llegado de varias maneras en nuestros días, como piel de serpiente, que era como primeramente ellos lo denominaron, pero luego ha pasado como el copo de nieve, la estrella de nieve. Y este en concreto, es que son tejidos, y este es un algodón, porque esto lo he hecho en algodón, es en un algodón como, es finito, pero si se hace cuanto más fino es el hilo de urdimbre, más elaborado por supuesto es el tejido, ¿no? Pero se queda como si fuese una impresión más que como un tejido. El dibujo no lo percibes como tejido, como que el dibujo ha sido tejido o el diseño ha sido tejido, sino como que ha sido impreso. A mayor finura del hilo, ten en cuenta que hoy día tejemos con grosores más o menos, son finos, pero son gruesos para lo que se tejía en la antigüedad. De hecho, hay un tejido que es la muselina. La muselina, su nombre lo dice, su origen está en Mosul, en Irak. Allí fue donde se comenzó a tejer muselina. Era un tejido de lana que era un velo. Y ahora tú dices, ¿cómo entendemos la lana como algo grueso, algo vasto? ¿Cómo se podían hacer velos de lana? Un velo es algo que permite atravesar la luz y que permite entrever la forma, la figura. Velos de lana, es decir, había una densidad. Mira, el peine es lo que da la densidad al tejido. Aquí en este urdimbre tiene una densidad
de 2 hilos de 6 hilos por centímetro. Bien, pues la muselina, el tejido originario de muselina, puede haber hasta 160 hilos en 1 centímetro. Es decir, la habilidad de aquellos tejedores, te estoy hablando del 600, del 700, del 800 después de Cristo, la habilidad de aquellos tejedores en unos telares que, por supuesto, no tenían peines de metal, no tenían mallas así de nylon. Es lo que a mí me sorprende también, es lo que a mí me conduce a maravillarme con el ser tejedora. Yo decía, si yo hago esto, aquellos hombres que hacían aquellos tejidos, aquellos eran verdaderos artistas, que es lo que decía William Morley en defensa de la artesanía. No se concibe el arte sin la artesanía, y el verdadero artista, en definitiva, es el artesano, que es el que permite que el arte se desarrolle. Para mí la muselina es el tejido más exquisito que existe, independientemente de todo lo demás. Es tafetán, el tejido originario, uno por encima, uno por abajo, uno por encima, uno por abajo, pero con un hilo que imagínate, 160 hilos en 1 centímetro. En 1 centímetro, 160 hilos. Eso es increíble. Bueno, increíble. Fue el tejido de María Antonieta, fue el tejido de elección de María Antonieta. Se lo hacían traer directamente de Oriente Medio. Y Napoleón Bonaparte también, en su empresa de expansión por Oriente Próximo, también se fascinó. Napoleón era un loco, ¿no? Evidentemente, pero se fascinó por la artesanía. Bueno, Montse, ¿cuáles serían las últimas palabras que nos mandarías a todos nuestros oyentes para terminar? Bueno, por supuesto, agradecimiento. Primero, ponte esto para que veamos cómo queda puesto estas obras de arte que tú nos haces. Bueno, esto es un fular grande, como yo digo, un semimatión, ¿no? Y por supuesto, bueno, agradeceros infinito que hayáis querido compartir conmigo el abrir las puertas del Tirad, que ya el Tirad está terminado, falta, bueno, como yo digo, traer los demás elementos, pero el abrir hoy las puertas del Tirad. Hoy es un día especial y que estamos muy contentos. Yo estoy pletórica de teneros aquí. Y decir pues que la tejeduría artesanal es una gran desconocida hoy día. Es el oficio artesanal más antiguo del mundo después de la crianza de los hijos, porque siempre se ha considerado la maternidad como un oficio, porque no bastaba con traérseles al mundo, sino también con llevarlos a la edad adulta. Entonces, la tejeduría artesanal es el oficio más antiguo del mundo después de la crianza de los hijos, y es un universo que si no hay gente que dice, uy, esto es muy complicado, pero solamente el estar delante de un telar y ver cómo crece el tejido, ver cómo sale el tejido, cómo se alumbra el tejido, eso es magia. Eso os invito a todos, por supuesto, a visitar el Tirad, pero me enorgullece al mismo tiempo presentarme como tejedora. Nosotros te damos las gracias por este recibimiento y realmente lo que ha regalado a la asociación y a los oyentes que vienen a escuchar el taller. Es decir, que nos has brindado como casi la inauguración del Es la inauguración. Sí, es la inauguración del Tirad. Exactamente, hoy el Tirad se abre las puertas para quien quiera venir a ver, a visitarlo, a acercarse a la artesanía textil, para todo. Yo vi el Tirad, abre sus puertas. Y un gran abrazo. Enorme. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.